¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Bueno, estaba mal, se subió mal, porque tuvimos que solucionar unos cambios de horarios que había en, en las tutorías y nada, lo solucionamos ahora con una historia, ya la subí, modificando la contraseña, modificando todo para que se puedan unir. Igualmente, si no, tienen el recurso de entrar por el vivo de Facebook, que veo que ya estamos transmitiendo, así que nada, le dejo la palabra a ustedes dos, que son las que saben. Dale, dale, sí. Yo puede ser mucho. Eh, ay, me está viendo todo Facebook, ¿no? Me pone nerviosa, pero bueno, vamos a esperar un ratito y ahora arrancamos ya con todo. y que a todos creo que nos pone nerviosos esto, porque no es lo mismo hablar personalmente con alguien que hablar solo en a una computadora, porque vos no ves a los integrantes de una clase, es horrible. Ay, sí, es totalmente diferente, no me siento, o sea, todavía no me hallo mucho. No tiene la misma dinámica. Uno en No. el trajín de la clase va hablando y van surgiendo cosas que acá no es. Pero bueno, Sí, aparte ves como la cara de los alumnos, la reacción, todo eso que acá no ves y es diferente. claro, por ejemplo, me anoto todo el programa y lo voy siguiendo, porque si no, es como que uno está dando una lección y hay cosas que por ahí se te pasan por alto. En la clase no se te pasan por alto porque los alumnos te van preguntando y uno va Sí, concatenando idea por idea. Acá es como que eso tenés que punto por punto el programa, es pero bueno, diferente. Pues son las nuevas tecnologías que vamos a tener que tener. y las vamos a tener que tener presentes mucho tiempo, me parece, porque las clases no van a volver. No, a mí ya me dijeron que me van a tomar un parcial vía Zoom, no sé cómo será eso, pero bueno. Pero ya el Consejo Superior habilitó los parciales virtuales. No, pero ya la cátedra lo va a hacer y no sé, no me da a decirle che, no, porque me ponen así de punto, pero bueno. Sí, depende del profesor también. No deberían ponerte de punto por eso, pero. Pero bueno, Es, vamos, tenemos que seguir estudiando y tomando clases. exacto. Es, No es uno queda de los otra. problemas, totalmente, sí. No Yo queda creo otra. que, a ver, yo me voy a fijar a ver si alguien más tiene que entrar acá a Zoom y ya podremos ir empezando. Sí, yo empiezo. Dale, ahora presento todo y a ver, creo que ya están. Sí, no por ahora no. Igual en Facebook ya hay gente que está mirando en vivo, así que nada. Ok. Empezamos ahí la presentación y nada. Antes de todo, te quiero decir feliz día por el Día del Docente Universitario Muchas y muchas gracias. gracias por estar en este día tan importante dándonos las clases que nos ayuda. Yo la estoy escuchando y me resirve para la rama, así que nada. Ok. Nada, le doy también la bienvenida a todos. Como saben, a lo largo de todas estas semanas estuvimos dando tutorías para ayudar a todos aquellos alumnos que no tienen la posibilidad o los profesores no les fueron brindando esas herramientas. Así que nada, espero que les sirvan. Eh, Van a ver que también vamos a ir subiendo la semana que viene otras tutorías. Estamos con otras materias, tanto el CPO como el CPC. Así que nada, los invito a que puedan tomar también las otras tutorías que les sirvan. Y nada, las dejo a manos de una gran profesora, María Vivieros, que va a estar dando hoy los efectos patrimoniales. Así que nada, de nuevo muchísimas gracias A vos. y excelente tutoría para todos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Hoy vamos a seguir con los efectos patrimoniales del matrimonio. La clase pasada habíamos visto, la clase pasada no, el encuentro pasado habíamos visto los distintos tipos de regímenes que tenemos. Asimismo, hicimos especial hincapié en el régimen de comunidad de ganancias, establecimos la prohibición de los contratos en estos regímenes, con excepción del mandato, hablamos del mandato de características expresas y tácitas, e hicimos una calificación de los bienes muy importante en el régimen de comunidad,
Con lo cual dijimos cuáles eran los bienes propios, cuáles eran los bienes gananciales. Yo había utilizado una técnica de agrupación para que ustedes pudieran partir, valga la redundancia, partiendo de determinados presupuestos para poder calificar estos bienes como propios o como gananciales. Así que ahora voy a empezar con la posibilidad o la imposibilidad que nos da nuestra legislación de establecer un carácter mixto de los bienes. Es decir, si nosotros podemos calificar un bien como propio y ganancial al mismo tiempo. Con anterioridad a este nuevo Código Civil y Comercial hubo una discusión doctrinaria bastante importante acerca de, como les decía, si se podía calificar o no un bien de manera mixta o permitir una calificación dual de los bienes. Esto implicaba que nosotros pudiéramos, la discusión giraba en torno a saber si nosotros podíamos calificar al bien como propio y al mismo tiempo como ganancial. Como la ley nunca reguló la administración y las disposiciones de los bienes de características mixtas o duales, se entiende que en nuestra legislación está prohibida absolutamente la posibilidad de las calificaciones mixtas. Esto implica entonces que a la hora de calificar un bien nosotros vamos a decir que es propio o que es ganancial, pero nunca que es propio y ganancial al mismo tiempo. En definitiva, la postura que recepta el Código es la de un fallo plenario muy importante para el derecho de familia, como fue el fallo plenario Sanz Gregorio. En este caso, uno de los cónyuges tenía una porción indivisa de características propias y durante el matrimonio adquiere otra parte indivisa, y la discusión, como les decía antes, estaba en cómo calificábamos al bien. Si era totalmente propio o si reunía las características de los bienes de calificación mixta. La doctrina finalmente decía que esto era inviable y la jurisprudencia en este fallo plenario Sanz Gregorio determinó que era imposible determinar una calificación dual de los bienes. Con lo cual, reitero, a la hora de que ustedes tengan que calificar un bien, o va a ser propio o será ganancial, pero nunca propio y ganancial al mismo tiempo. Cuando los cónyuges adquieran un bien en forma conjunta, porque está absolutamente permitido, y no se establezca cuál es la porción indivisa que cada uno de estos cónyuges tiene sobre ese bien, la primera presunción que va a surgir, si es que nosotros no podemos probar lo contrario, es que le corresponde ese bien por mitades a cada uno de los cónyuges. Por supuesto, reitero, si nosotros tenemos material probatorio para decir que uno de ellos tiene una porción indivisa mayor que el otro, lógicamente esta posibilidad es viable. Pero si no pudiera determinarse la porción con exactitud que a cada uno de los cónyuges les pertenece o les corresponde, se entiende que hay una presunción de mitades respecto a el bien que adquirieron conjuntamente. Ahora bien, ¿cómo probamos que un bien es propio o es ganancial? Es decir, nos vamos a detener ahora en la prueba del carácter de lo propio o de lo ganancial. El artículo 466 nos va a traer una presunción general, y esta presunción indica que los bienes que no puedan calificarse como propios o que no podamos aportar la prueba necesaria para que puedan ser calificados como propios, serán considerados como bienes gananciales. O sea que la presunción que trae el artículo 466 es la de la ganancialidad, a menos que los cónyuges puedan probar efectivamente, mediante cualquier medio probatorio, que el bien es propio de uno de ellos y no reviste el carácter de ganancialidad. Como les decía, entre los cónyuges pueden apelar a cualquier medio probatorio. El problema se presenta respecto de terceros, porque frente a terceros nosotros tenemos que tener el bien registrado como propio, sea porque lo adquirimos con anterioridad a la formación del régimen de comunidad de ganancias, o porque lo adquirimos durante la comunidad, pero mediante un título gratuito.
o bien lo adquirimos mediante una subrogación real, como vimos el otro día. Además de este registro del carácter propio del bien, nosotros tenemos que demostrar cuál es la causa o el origen que hace que ese bien sea determinado como propio efectivamente. Esta constancia, si nosotros no podemos determinar, o sea, o no surge del título que el bien fue adquirido con fondos propios, es decir, no podemos determinar la causa o el origen de ese carácter propio del bien, necesitamos que el otro cónyuge convalide el carácter propio del bien. Y esta constancia, esto se manifiesta a través de una constancia que tiene que extender el otro cónyuge. Ahora, cuando nosotros no podemos obtener la constancia dada por el otro cónyuge mediante la conformidad en cuanto a la expresión de decir que el bien fue adquirido con bienes propios, es decir, que le pertenece al otro cónyuge, o bien directamente la niegue, es decir, niegue la convalidación, nosotros podemos solicitar mediante una declaración judicial que se manifieste el carácter propio de ese bien. Y esa declaración judicial se va a anotar marginalmente en el instrumento de adquisición del bien. Les reitero que existe la presunción de ganancialidad de los bienes, a menos que nosotros podamos probar efectivamente que el bien fue adquirido con fondos propios. Dicho esto, nos vamos a meter en las cuestiones de las deudas. Cuando nosotros hablamos de deuda, lo primero que se nos va a venir a la cabeza es que, como todo deudor, el cónyuge que contrae una deuda, en principio tiene que hacerse cargo con su patrimonio personal de esa deuda. Y el patrimonio personal de cada uno de los cónyuges está formado por sus bienes propios y además por los bienes gananciales que a él le corresponden. Es decir, que en principio, cada uno de los cónyuges se va a hacer cargo de las deudas que va tomando, reitero, con su patrimonio personal, es decir, con los bienes propios que le corresponden y con los bienes gananciales que a este cónyuge le corresponden. Sin embargo, nuestra legislación establece excepciones, y las excepciones están dadas en el marco de esa irresponsabilidad que tienen los cónyuges frente a las deudas contraídas por el otro. Una de estas primeras excepciones la marca el artículo 461 en el contexto del régimen primario. Recuerden que el régimen primario está atravesado por diferentes disposiciones que atañen tanto al régimen de comunidad de ganancias como al régimen de separación de bienes. Con lo cual esta primera excepción está dada en aquellos de la responsabilidad solidaria. Es decir, un cónyuge tiene que soportar una deuda contraída por el otro cuando esa deuda esté tomada para un sostenimiento del hogar, o el sostenimiento de los hijos comunes, o bien el sostenimiento de los hijos del otro cónyuge, en tanto se cumpla con el requisito de la convivencia. También va a haber una responsabilidad solidaria en aquellos casos donde se lleve adelante gastos tendientes a la conservación y a la reparación de los bienes gananciales. Por lo cual, cuando se toma una deuda para poder conservar un bien ganancial, por ejemplo, el cónyuge que no contrajo la deuda responderá solidariamente con el cónyuge deudor. Pero solo va a responder con los bienes gananciales, no con los bienes propios. Esto es una gran diferencia respecto de la legislación anterior, porque en la actualidad el tercero acreedor puede cobrarse con los bienes gananciales del otro cónyuge, con los frutos o bien con los frutos de los bienes propios del cónyuge que no contrajo la deuda. ¿Y por qué puede hacerlo con los frutos de los bienes propios? Porque dijimos en el encuentro anterior que los frutos tienen el carácter ganancial. Entonces, yo voy a responder por las deudas que contrae el otro en el marco de la conservación de un bien ganancial, o bien por las deudas que se toman
en razón del sostenimiento del hogar o de los hijos comunes o de los hijos del otro cónyuge que tanto convivan con nosotros, con los bienes gananciales, con los frutos de esos bienes gananciales, o bien con los frutos de los bienes propios, porque esos frutos revisten el carácter de ganancialidad. En el marco de las deudas, se mantiene el mismo criterio que teníamos en la legislación anterior. Es decir, un criterio de distinción que está denominado como cuestión de la obligación de la deuda, y esto lo rige, se rige entre cónyuges y terceros acreedores, y el segundo criterio es la cuestión de la contribución de las deudas, que son aquellas que corresponderían al momento de finalizar la comunidad y que tienen que ser solventadas, lógicamente, con los bienes gananciales. Estas cuestiones están tanto la contribución en la obligación de las deudas como la contribución o la cuestión de la contribución de la contribución de las deudas y la cuestión de las obligaciones de las deudas están legisladas tanto en el artículo 461 como en el 467 y el 489. Cuando nosotros hablamos de gestión, nos estamos refiriendo a un conjunto de facultades que tienen los cónyuges para poder administrar y disponer tanto de sus bienes propios como de los bienes gananciales que tienen durante la vigencia de la comunidad. El primer problema que nosotros tenemos es que hay un criterio socialmente aceptado que es que los bienes gananciales les corresponden a los cónyuges como si fuera un condominio, y esto no es así. En el único caso en que los cónyuges van a estar sometidos a un condominio es cuando ellos adquieren conjuntamente un bien. Es decir, los dos aportan dinero o aportan o mediante una subrogación real, es decir, por ejemplo, permutando bienes, adquieren conjuntamente un bien, entonces en ese caso sí va a ser un condominio. Pero no es cierto que un bien ganancial sea un condominio, sino que los bienes gananciales les corresponden al cónyuge que lo adquiere. Por ejemplo, es muy común que nosotros escuchemos decir, bueno, voy a agarrar el auto de mi marido que lo compró dentro del matrimonio, total, esto también es mío. Ese auto va a ser mío en tanto y en cuanto nosotros lo hayamos adquirido conjuntamente, es decir, hayamos portado bienes o dinero a la hora para adquirir ese bien, en el mismo momento. Ahora, si fue mi marido el que pagó el precio, el bien será, ese auto fue adquirido durante el matrimonio, ese bien es ganancial, pero lo adquirió él, no yo, con lo cual no podemos hablar de condominio propiamente dicho. La regla general es que en la gestión los cónyuges tienen una administración separada y cada uno va a disponer, como les decía en principio, de sus bienes propios, administrar y disponer de sus bienes propios y de sus bienes gananciales como ellos quieran, con las salvedades que habíamos visto respecto del régimen primario, establecido a partir del artículo 455, si mal no recuerdo. Exacto, a partir del artículo 455, estas son las excepciones de administraciones y disposiciones separadas, por cuanto, por ejemplo, si yo quisiera disponer de la vivienda que es asiento del hogar conyugal, y en esa vivienda viven hijos menores o hijos incapaces, yo necesito para disponer de ese inmueble del asentimiento del otro, es decir, del asentimiento del cónyuge no titular de ese bien. Pero a su vez, en este régimen de comunidad, se incorporan dos restricciones más respecto de la administración y la disposición de los bienes. Es decir, se aplica una restricción respecto a la gestión de los bienes libre de administración
haciendo una referencia a lo que decía al principio, el principio general es que la administración y la disposición de los bienes en cuanto a la gestión dentro del régimen de comunidades en principio separada. Pero existen excepciones. Las primeras son las determinadas por el régimen primario, que corresponden a ambos regímenes, tanto al régimen de comunidad como al régimen de separación de bienes. Y a su vez, dentro del régimen de comunidad, se incorporan dos situaciones más en donde nosotros necesitamos el asentimiento del otro cónyuge para poder disponer de determinados bienes. La primera excepción está dada cuando nosotros queremos disponer sobre bienes registrables, cualquiera sea ese bien registrable. Podemos hablar de un inmueble, o podemos hablar de cualquier automotor, incluso podemos hablar de caballos pura sangre que requieren de la inscripción. Estos caballos tienen una libreta sanitaria. Esa libreta sanitaria a su vez se presenta ante el studbook. El studbook nos da además una guía que es como el DNI del caballo, y si nosotros, por ejemplo, quisiéramos venderlo, necesitamos el asentimiento del otro cónyuge, porque para la adquisición, o en el momento de la adquisición, nosotros requerimos de la registración de ese animal, y si queremos disponer, decimos que queremos vender ese animal registrado, necesitamos también el asentimiento del otro cónyuge. Lo mismo ocurre respecto de las excepciones de la administración separada, es decir, vamos a necesitar el asentimiento en el caso de sociedades, de las cuotas de las sociedades que no coticen en bolsa generalmente. Ahora vamos a ver cuáles son estas cuotas societarias, porque generalmente el código habla de cuotas de nominativas no endosables o las cartulares. En estos casos también necesitamos del asentimiento. También vamos a necesitar el asentimiento en aquellos establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios que conformen una unidad económica. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos transferir un fondo de comercio, como ese fondo de comercio también requiere de una registración, para disponer de ese fondo de comercio también necesitamos del asentimiento del otro. En los casos de los bienes adquiridos conjuntamente, como les decía antes, el código nos da la posibilidad de una adquisición conjunta de los cónyuges, sin que tenga relevancia cuál fue el aporte, relevancia respecto de la calificación conjunta, sin que tenga relevancia el aporte que hicieron cada uno de los cónyuges en cuanto a su cuantía para poder adquirir ese bien. Y el principio es que esa administración y disposición de los bienes tiene que hacerse conjuntamente. En el caso de que uno de ellos se oponga a llevar adelante un acto en el marco de la gestión de este tipo de bienes adquiridos conjuntamente, podemos requerir la autorización judicial, siempre y cuando demostremos que ese acto que nosotros queremos llevar adelante no implica un perjuicio en los intereses familiares, sobre todo un perjuicio económico respecto del interés familiar. Existe también dentro del régimen de comunidad la figura del fraude, que está establecida en el artículo 473 de nuestro código. En el caso del fraude, uno de los cónyuges lleva adelante determinados actos dentro de los límites de las facultades que tiene, pero con el propósito directo de defraudar al otro cónyuge. Y cuando se producen este tipo de actos, es decir, cuando dentro del marco de las facultades que tiene un cónyuge tiene la intencionalidad de defraudar al otro, el que resulta defraudado puede manifestar la inoponibilidad de ese acto a su persona. ¿Para qué nos sirve a nosotros la acción del fraude? Porque nosotros en el régimen de comunidad de ganancias, lo que queremos hacer es preservar la ganancialidad.
Cuando nosotros hablamos de bienes gananciales, estamos pensando que al momento, o estamos manifestando que al momento de extinguirse la comunidad y posteriormente liquidarse y disolverse, existe un derecho en expectativa de poder dividir ese bien ganancial en mitades hacia cada uno de los cónyuges. Con lo cual, la acción de fraude tiende a proteger esa ganancialidad para que al momento de extinguirse la comunidad y al momento de liquidarse y disolverse, pueda recibir la mitad que le corresponde. Ustedes saben que para oponer o para llevar adelante una acción de fraude, nosotros necesitamos demostrar que el acto fraudulento haya causado o haya agravado la insolvencia del deudor y a su vez que esta situación sea conocida por el tercero que contrata con nosotros a título oneroso. Sin embargo, dentro del régimen de comunidad, nosotros no tenemos que demostrar ni que se produce la insolvencia del cónyuge que actúa de modo fraudulento, ni el agravamiento de su insolvencia, y tampoco tenemos que demostrar que el tercero conocía cuál era el estado en el que se encontraban los cónyuges, incluso si ese tercero contrató con nosotros a título oneroso. Es decir, no tenemos que demostrar los recaudos de la acción de fraude que conocemos en el derecho civil en general. Solamente tenemos que decir que conocemos que la intención del otro cónyuge fue efectivamente defraudarnos y llevar adelante un ejercicio abusivo de su derecho. ¿Cuándo nosotros podemos oponer la acción del fraude? Nosotros podemos oponer la acción del fraude en cualquier momento, incluso dentro del régimen de la comunidad. Incluso podemos decir que el fraude fue llevado adelante mediante un acto de simulación. Y es por ese acto de simulación que nosotros vamos a pedir la inoponibilidad del acto y que se dicte la nulidad de ese acto simulado. ¿Por qué? Porque nos causa un perjuicio, claramente un perjuicio económico. Y recuerden que nosotros queremos proteger la ganancialidad para poder hacer efectivos nuestros derechos en expectativa al momento de que la comunidad se extinga y que posteriormente se liquide y se disuelva. Ahora bien, yo les decía, nosotros podemos oponer la acción del fraude durante el régimen de la comunidad. Pero el otro cónyuge, es decir, el que actuó de modo fraudulento, puede decir, no, ¿sabes qué pasa? Que no me podés oponer la acción de fraude porque esta acción se encuentra prescrita o bien ya caducó. ¿Y qué problema tendríamos con esa circunstancia de prescripción o de caducidad? Si bien es cierto que la acción de fraude está sujeta a un plazo de prescripción, y ese plazo de prescripción es de 2 años, ese plazo de prescripción está suspendido mientras que el régimen de comunidad se encuentre subsistente. Ustedes van a encontrar autores que le van a decir que el plazo se encuentra suspendido mientras el matrimonio esté vigente. Sin embargo, decir que el plazo se encuentra suspendido mientras que el matrimonio se encuentra vigente es inexacto, porque nosotros en este caso estamos hablando del régimen de comunidad, y nosotros podemos extinguir el régimen de comunidad y pasar al régimen de separación de bienes, y esto no implica necesariamente disolver el matrimonio, es decir, el matrimonio puede encontrarse vigente y nosotros extinguir el régimen de comunidad. Con lo cual, lo más acertado sería decir que este plazo de prescripción de 2 años se encuentra suspendido mientras el régimen de comunidad se encuentre vigente. Ahora bien, ¿desde qué momento empieza a correr entonces ese plazo? Comienza a correr o bien desde el momento en que el régimen de comunidad efectivamente se disuelve, o bien desde que los cónyuges hacen un cambio del régimen de comunidad a el régimen de separación de bienes. Yo acá en el programa estoy viendo
que vuelve, en uno de los programas que tengo acá adelante, veo que vuelve a hablar sobre la administración sin mandato expreso. Nosotros del mandato ya hablamos en el encuentro pasado, con lo cual solamente les voy a reiterar que los cónyuges pueden celebrar entre sí el contrato de mandato, que los mandatos pueden ser expresos o tácitos, y que pueden versar sobre actos de administración o de disposición. Sin embargo, cuando nosotros queramos llevar adelante un acto de disposición, indefectiblemente vamos a tener que tener un mandato expreso. De lo contrario, no podemos llevar adelante actos de disposición propiamente dichos. Sí podemos llevar adelante con un mandato tácito actos de administración, pero reitero, no de disposición. ¿Qué creen ustedes que pasa en aquellos casos donde los cónyuges adquieren bienes con posterioridad a la separación de hecho? El código anterior, en el artículo, si mal no recuerdo, es el 1302, decía que cuando se producía la separación de hecho entre los cónyuges y se atribuyera a uno de estos cónyuges la culpabilidad en esa separación, ese cónyuge culpable no tenía derecho sobre los bienes que acrecentaban la masa del otro una vez que se producía esa separación de hecho. Esto generaba muchos interrogantes, porque en realidad nos planteábamos, o sea, no me lo planteaba, yo se lo planteaba a la doctrina, decía, bueno, pero ¿cómo calificábamos estos bienes? ¿Son bienes gananciales? ¿Son bienes propios? En realidad la doctrina llegó a la conclusión de que todos los bienes adquiridos con posterioridad a la separación de hecho continuaban siendo bienes gananciales, pero eran bienes gananciales anómalos. Porque si bien eran bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio, al mediar la declaración de la culpabilidad de uno de ellos, esto le impedía al culpable poder solicitar la adquisición o la participación, mejor dicho, la participación de ese bien ganancial que adquiría el inocente con posterioridad a la separación de hecho. Esto específicamente fue resuelto en un fallo plenario del año 99. El fallo es CGT contra AJO, en donde se manifestó que una vez decretado el divorcio por la causal de la separación de hechos sin voluntad de unirse y sin que ninguno de los cónyuges haya dejado a salvo la posibilidad de la declaración de la inocencia, no tenían estos cónyuges la posibilidad de participar en los bienes adquiridos con posterioridad a esta separación de hechos, por más que continuaran siendo bienes gananciales, porque requerían constituían la característica de bienes gananciales con características anómalas. El Código Civil y Comercial actual lo regula expresamente en el artículo 480. Este artículo 480 dice que si la separación de hechos sin voluntad de unirse precede al acto de anulación del matrimonio o del divorcio, la sentencia va a tener efectos retroactivos al día de la separación de hecho, con lo cual se entiende que los cónyuges no pueden participar de los bienes que hayan sido adquiridos con posterioridad a la separación de hechos sin voluntad de unirse. Dicho esto, vamos a entrar en el momento de la extinción de la comunidad. La extinción de la comunidad lo que hace es ponerle fin al régimen de comunidad de ganancias, es decir, le pone fin al régimen patrimonial del matrimonio. Específicamente en este caso, reitero, el régimen de comunidad de ganancias. Esto implica que en principio todas las adquisiciones posteriores que hagan los cónyuges son personales de cada uno de ellos y no quedan sujetos a la ganancialidad.
ustedes en el artículo 475 van a encontrar las 5 causas que hacen que se extinga el régimen de comunidad de ganancias. La primera causa es la muerte, ya sea la muerte comprobada o la muerte presunta de alguno de los cónyuges. La anulación del matrimonio putativo. Recuerden que matrimonio putativo es aquel en donde al menos uno de los cónyuges es de buena fe. Otra causal de extinción de la comunidad es, lógicamente, el divorcio. Una cuarta causal es la separación judicial de bienes. Ojo con esto, separación judicial de bienes. Y por último, la modificación del régimen convenido. Es decir, si nosotros pasamos del régimen de comunidad al régimen de separación de bienes, extinguimos el régimen patrimonial del matrimonio al cual estaban sujetos estos cónyuges. La muerte no solo que va a provocar la disolución del vínculo matrimonial, sino que a su vez provoca de pleno derecho, es decir, en el mismo momento en que se produce la muerte, la extinción del régimen de comunidad de ganancias. Y los bienes van a ser divididos entre el cónyuge supérfite, es decir, el cónyuge que queda con vida, pero cuidado con esto, porque esto va a presentar muchos problemas a la hora de dar sucesiones. El cónyuge supérfite se va a quedar con los bienes que le corresponden por pertenecer o por haber formado parte de ese régimen de comunidad de ganancias. Entre comillas, quiere decir lo siguiente. Se queda con ese 50% como socio de esa sociedad conyugal. Y el 50% restante, es decir, el 50% que le correspondería al causante, eso se lo van a quedar los herederos del cónyuge de acuerdo a las normas sucesorias. Ustedes van a ver, cuando vean sucesiones, quiénes son los que pueden acceder a esos gananciales por causa de muerte. Ya van a ver que pueden concurrir, o sea que cónyuges y ascendientes, o bien los descendientes que excluirán al cónyuge sobre estos gananciales. Respecto de la sentencia que declara la ausencia con presunción de fallecimiento, es decir, la sentencia que declara la muerte presunta, también provoca la disolución, la extinción del régimen de comunidad de pleno derecho en el mismo momento en que se dicta la sentencia, pero los efectos de esa sentencia, en donde se disuelve el régimen de comunidad, se retrotraen al día presuntivo del fallecimiento. Nosotros cuando veamos en la próxima tutoría las causales de disolución, vamos a ver cuáles son estos días presuntivos de muerte y vamos a ver también que estos días pueden ir variando de acuerdo a si se tratan de casos ordinarios o extraordinarios de muerte presunta. Respecto a los casos de extinción de la comunidad cuando haya nulidad de un matrimonio putativo, para que exista el régimen de comunidad, recuerden, al menos uno de los cónyuges tiene que ser de buena fe. Si los dos cónyuges fueron de buena fe y se sometieron al régimen de comunidad de ganancias, en el momento en que se determina, en que se declara la nulidad mediante sentencia, a partir de ese momento se extingue el régimen de comunidad. Tengan en cuenta que si al menos uno de los cónyuges fue de buena fe, en el caso de que al menos uno de los cónyuges fuera de buena fe y haya optado por el régimen de comunidad de ganancias, para ese cónyuge, esa comunidad se va a disolver mediante las reglas que vamos a ver en lo sucesivo, ahora más adelante, respecto de las reglas de la comunidad de ganancias propiamente dicha. Recuerden que para el cónyuge de mala fe, estas reglas no se aplican porque nosotros retrotraemos al momento de haberse dictado la nulidad del matrimonio, retrotraemos todos los efectos al día de la celebración del matrimonio. Esto es para los cónyuges de mala fe. Para el cónyuge de buena fe, ese matrimonio surte efectos desde el momento en que se celebra hasta el momento en que se dicta la sentencia que declara la nulidad del matrimonio y tiene la posibilidad de
optar por disolver el régimen de comunidad mediante esas reglas si es que se encontraba sujeto al mismo. En el caso del divorcio, el divorcio produce la disolución del matrimonio y conjuntamente va a extinguir el régimen de comunidad. Respecto de la separación judicial de bienes, la separación judicial de bienes pone fin al régimen de comunidad, pero subsiste el matrimonio. Es decir, el matrimonio continúa vivo. Lo que nosotros vamos a hacer es ponerle solamente fin al régimen de comunidad y los cónyuges van a quedar sujetos al régimen de separación de bienes. Como no quiero que haya confusión de conceptos, yo les voy a decir ahora qué es la separación judicial de bienes. La separación judicial de bienes es una de las causales que hacen que el régimen de comunidad de ganancias se extinga. Y por favor, no confundan separación judicial de bienes con separación de bienes o separación de hechos sin voluntad de unirse. Son tres institutos totalmente distintos. La separación de hechos sin voluntad de unirse implica que los cónyuges no quieran continuar con el proyecto de vida en común y por ejemplo, en muchas otras circunstancias decidan interrumpir la convivencia, que recuerden no es obligatoria en el nuevo matrimonio. Con lo cual lo más acertado sería decir que ante la separación de hechos sin voluntad de unirse, los cónyuges interrumpen la proyección de ese proyecto de vida en común que implica el matrimonio en sí. La separación de bienes es un régimen patrimonial del matrimonio. Y por último, reitero, la separación judicial de bienes es una de las 5 causas que hacen que el régimen de comunidad de ganancias se extinga. Con lo cual, la separación judicial de bienes va a tener lugar durante la vigencia del matrimonio, va a producir la extinción del régimen de comunidad y se va a originar esta separación judicial de bienes mediante el dictado de una sentencia que dé lugar a esta separación judicial y que por lo tanto dé lugar a la extinción del régimen de comunidad de ganancias. Luego de que se dicta esta sentencia de separación judicial de bienes, el matrimonio continúa subsistente, pero los cónyuges quedan sujetos al régimen de separación de bienes. El artículo 477 les va a decir cuáles son las causas por las cuales nosotros podemos pedir una separación judicial de bienes. Y esta enumeración que hace el artículo es taxativa. Esto implica que podemos basarnos en las causales previstas por el artículo, pero en ninguna otra causal que se nos ocurra. La primera causal establecida por este artículo 477 es la mala administración que haga uno de los cónyuges durante el régimen de comunidad. Esto implica la presencia de 2 elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo está basado en la existencia de gastos que son innecesarios o injustificados, o bien que son gastos incomprobables en cuanto a que sean beneficiosos para la comunidad, y que por lo tanto estos gastos injustificados, excesivos o incomprobables generan un posible perjuicio a la conservación de la ganancialidad. El segundo elemento, el elemento subjetivo, es que ese accionar, es decir, esa mala administración, tiene que ser imputable al cónyuge que lo está llevando adelante, y ese accionar puede ser tanto culposo como doloso. La segunda causa en la cual nosotros nos podemos apoyar para pedir el régimen de separación judicial de bienes
es si se declara el concurso preventivo o la quiebra de uno de los cónyuges. Tengan en cuenta que tanto en la quiebra como en el concurso, el cónyuge fallido concursado tiene que encontrarse en un estado de cesación de pagos. Y la masa que vamos a liquidar por la disolución de la comunidad va a estar integrada por los gananciales que le corresponden al cónyuge actor, es decir, al cónyuge que está pidiendo la separación judicial de bienes, más el saldo remanente del concurso o de la quiebra que versaban sobre los bienes del cónyuge concursado fallido. Cuando nosotros promovemos una acción de separación judicial de bienes porque está presente la quiebra o el concurso del otro cónyuge, nosotros no podemos anteponer nuestro derecho a los acreedores del fallido del concursado. Es decir, que primeramente estos acreedores del concursado del fallido tienen que hacer cumplir los créditos que tienen en su contra. Lo que sí van a poder hacer estos cónyuges es, porque están habilitados, es poder avanzar sobre la cuota que le corresponde al fallido o al concursado, es decir, sobre los bienes gananciales que les corresponde a lo que se denomina el cónyuge in bonis, es decir, al cónyuge deudor. Tengan en cuenta algo que es muy importante. La separación judicial de bienes, en este caso del concurso de la quiebra, solo va a beneficiar a aquel cónyuge que no tiene bienes gananciales. Es decir, que no tiene bienes gananciales a su nombre. Y lo va a beneficiar en tanto y en cuanto el concursado o el fallido deje un remanente para que él pueda hacer efectivo ese derecho en expectativa de quedarse con la mitad de los gananciales que tenía, que esa mitad de gananciales va a operar sobre el remanente, no sobre el total que tenía antes de declararse el concurso a la quiebra. La tercera causal de separación judicial de bienes es en aquellos casos en que los cónyuges estén separados de hechos sin voluntad de unirse. A ver, acá no se entendió cómo sería el caso del concurso de la quiebra. Reitero. Bueno, nosotros podemos pedir la separación judicial de bienes cuando el otro cónyuge se encuentra en un estado de quiebra o en un concurso. Y en uno u otro caso, el cónyuge se tiene que encontrar en un estado de cesación de pagos. Esa masa partible, es decir, la masa a liquidar por la disolución de la comunidad, va a estar integrada por lo siguiente: por los bienes gananciales que le corresponden al cónyuge que está pidiendo la separación judicial de bienes, y a su vez va a estar integrada por el remanente de los bienes de otro cónyuge, una vez que cumpla con las expectativas de los acreedores, tanto del concurso como de la quiebra. Lo que no pueden hacer los cónyuges que piden la separación judicial de bienes es anteponer el derecho que tienen sobre los gananciales del fallido. Es decir, no pueden decir, no, a ver, yo tengo un derecho en expectativa sobre los bienes gananciales de mi cónyuge, por lo tanto, al momento de disolverse la comunidad quiero mi 50%. No pueden hacer eso. ¿Por qué no lo pueden hacer? Es decir, ¿por qué no pueden tender a querer cobrar primero? Porque lo primero que debe cumplirse es con la expectativa de los acreedores del concursado o del fallido. Una vez que se cumple con la expectativa del acreedor, es decir, con los créditos que tienen a su favor los acreedores respecto del cónyuge concursado o del cónyuge que se presenta en quiebra, recién ahí nosotros vamos a poder ir sobre el remanente, si es que queda, de esos gananciales del cónyuge declarado en quiebra o en concurso.
¿Se entendió ahora, Ariadna? Genial. Decía que otra causal para pedir la separación judicial de bienes es en aquellos casos en donde exista una separación de hechos sin voluntad de unirse. Perdón, pero pensé que me habían escrito porque titilaba el chat. ¿Por qué es una causal para que nosotros podamos pedir la separación judicial de bienes, esta separación de hechos sin voluntad de unirse? Porque se entiende que durante la comunidad los cónyuges aportan tanto bienes como dinero e incluso aportan esfuerzos para poder adquirir bienes durante el régimen de comunidad, mediante que durante el régimen de comunidad se encuentre vigente. Cuando se produce la separación de hechos sin voluntad de unirse, es decir, los cónyuges no quieren continuar con este proyecto de vida en común, se va a entender que ya no existe ese aporte igualitario en el sentido de los dos queremos adquirir bienes, no importa si uno aporta más o uno aporta menos que el otro cuantitativamente, lo que importa es que hagan esos aportes, materialmente hablando, y que hagan esos aportes emocionalmente hablando, es decir, cuando uno habla de el apoyo que deben prestarse a los cónyuges, claramente habla de ese aporte emocional para conseguir la adquisición de determinados bienes, mientras que el régimen de comunidad subsista. Producida la separación de hechos sin voluntad de unirse, estas cuestiones caen por su propio peso, con lo cual nos da la posibilidad de pedir la separación judicial de bienes y de esta manera extinguir la comunidad. El último caso donde nosotros podemos pedir la separación judicial de bienes, el Código dice por incapacidad o excusa de uno de los cónyuges, en donde se designa curador del otro a un tercero. Es decir, que cuando uno de los cónyuges es declarado incapaz, o bien porque el otro cónyuge quiere que se determine la administración de sus bienes en cabeza de un tercero, el otro cónyuge puede pedir la separación judicial de bienes, lógicamente, porque no quiere que haya un tercero que administre y disponga de los bienes, porque no sabe qué es lo que puede hacer respecto de la preservación de la ganancialidad, que a él tanto le interesa al momento de que la comunidad se extinga. Fíjense ustedes que el Código habla solamente de los casos de incapacidad, sin embargo, autores como Spiri dicen, bueno, no solamente en el caso de la incapacidad, también podemos pedir que se extinga la comunidad solicitando la separación judicial de bienes cuando haya un caso de capacidad restringida. Incluso este autor, el doctor Aspiri, dice también debería haberse aceptado en aquellos casos donde existe la inhabilidad la inhabilitación por prodigalidad. ¿Por qué debería existir también en los casos de inhabilitación por prodigalidad? Porque pueden llevarse adelante actos que pongan en riesgo esa masa de ganancialidad, pero sin embargo, ya el primer inciso de este artículo 477, cuando nos habla de la mala administración, nos está dando la posibilidad de pedir la separación judicial de bienes. Con lo cual, lo que habría que agregarle este inciso D respecto de la incapacidad o la excusa donde se pone un tercero como curador de los bienes del otro, bueno, incorporar la capacidad restringida. La separación judicial de bienes tiene cuestiones procesales propias. La primera cuestión procesal es que esta acción de separación judicial de bienes es inherente a los cónyuges. Esto implica que un acreedor no puede nunca subrogarse en la persona del cónyuge para pedir la separación judicial de bienes.
Y esto, que está establecido en el artículo 478 como exclusión de la subrogación, es muy importante. Porque si ustedes se van a los artículos propios de los procesos de familia, y específicamente el artículo 713, este artículo 713 valida la posibilidad de la subrogación en las acciones de estado de familia. ¿Por qué les digo que es muy importante que exista este artículo 478? Primero porque impide la subrogación en cabeza del acreedor, y por otro lado, porque el artículo 713 habla de acciones de estado de familia. Y la separación judicial de bienes no es una acción de estado de familia, porque no se cambia el estado civil de los cónyuges. Es decir, el estado de familia del cónyuge no cambia, porque con la separación judicial de bienes, el matrimonio subsiste, continúa vigente. Lo que se hace es extinguir la comunidad, pero no el matrimonio. Por eso reitero la importancia de que se haya legislado expresamente esta imposibilidad de subrogación. A su vez, el artículo 483 va a establecer establece medidas protectorias que las podemos utilizar en el régimen de separación de bienes, y estas medidas protectorias se basan en dos cuestiones, o estas medidas pueden ser dos, las establecidas por el 483. La primera es que uno de los cónyuges, en el marco de la separación judicial de bienes, puede pedirle autorización al juez para que lo deje actuar por sí solo en un acto donde necesita el asentimiento del otro. ¿En qué casos? Cuando el otro no presta ese asentimiento, es decir, se niega, y a su vez esta negativa es injustificada. La segunda medida protectoria que podemos llevar adelante es que se designe al cónyuge que solicita la separación judicial de bienes como administrador de los bienes del otro, o bien que este cónyuge que solicita la separación judicial de bienes pida que sea un tercero el que administre los bienes que le corresponden al otro cónyuge. Recuerden que nosotros pedimos la separación judicial de bienes y vamos a llevar adelante todas las medidas protectorias habidas y por haber para poder proteger la ganancialidad. Nosotros, al momento de extinguir la comunidad y con posterioridad liquidarla y disolverla, queremos adquirir el 50% de los bienes que teníamos en expectativa al momento de que la comunidad se encontraba vigente. ¿Y solamente estas dos medidas podemos llevar adelante? ¿Ninguna otra más? No. La doctrina dice, tranquilos, podemos aplicar otras medidas. Aunque el código no las establezca en materia de régimen de comunidad, nosotros nos podemos remitir al artículo 722, que establece medidas provisionales respecto de los bienes. Nosotros estas medidas y el porqué de estas medidas las vamos a ver en extensión o el próximo encuentro o el otro, calculo que el próximo, en el marco del proceso de divorcio. Sin embargo, yo ahora les voy a decir que estas medidas provisionales que regula el artículo 722 son aquellas medidas cautelares conocidas por ustedes y estudiadas por ustedes cuando cursaron la materia de derecho procesal. Por lo tanto, pueden pedir un embargo, un secuestro, una prohibición de contratar, una prohibición de innovar, el pedido de un interventor, excepcionalmente el pedido de un interventor judicial, etc. Todo esto a los efectos, reitero, de la preservación de la ganancialidad, que se puede poner en riesgo por una vía de hecho o un acto de administración o de disposición que hace que el bien pierda valoración o bien que se pierda en su totalidad. Recuerden que siempre ante una medida protectoria vamos a tener que demostrar la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. Sin embargo, vamos a ver cómo, cuando veamos el proceso de divorcio,
¿Cómo se demuestra esta verosimilitud del derecho y el peligro en la demora? Como es más fuerte que yo, no puedo esperar hasta la próxima tutoría y les voy a decir. A ver, la verosimilitud del derecho la vamos a probar con el vínculo matrimonial. Y el peligro en la demora la vamos a demostrar con estas vías de hecho, de administración o de disposición que hacen que se ponga en peligro el bien. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros demostremos que el otro cónyuge está mal administrando el bien y de esa manera le está quitando un valor patrimonial. Ante eso pedimos una medida cautelar, ¿no? Pero también estas medidas cautelares, por la urgencia que pueden requerir, pueden ser determinadas inaudita parte, ¿no? Y recuerden que cuando uno pide una medida cautelar inaudita parte, generalmente se otorgan con escaso material probatorio, con la posibilidad de que esa prueba se amplíe durante el proceso y también que el otro pueda, durante el proceso también, una vez trabada la medida inaudita parte, el otro pueda oponerse a la celebración de la medida o bien solicitar que la medida sea cambiada por otra porque le resulta más beneficiosa y no genera un perjuicio a la ganancialidad que quiere proteger el otro cónyuge. ¿Cuándo se extingue la comunidad? Porque hasta ahora vimos las causales, pero ahora tenemos que determinar el momento de la extinción. Y el momento de la extinción va a depender de la causa que origina la extinción del régimen de comunidad. En el caso de la muerte de uno de los cónyuges, siempre que esta muerte sea comprobada, es decir, sabemos cuándo se murió nuestro cónyuge, la comunidad se extingue, el régimen de comunidad se extingue de pleno derecho en el mismo momento en que se produce la muerte del causante. Cuando hay una declaración de muerte presunta, los efectos de esa extinción de la comunidad se van a retrotraer al día en que se produjo esa muerte presuntiva. Y ese día de muerte presuntiva va a depender si es un caso ordinario, un caso extraordinario de ausencia con presunción de fallecimiento, con lo cual puede ocurrir que, lo vamos a ver en los casos de disolución del matrimonio, puede ocurrir entonces que se retrotraiga la extinción del régimen de comunidad al momento en el que tuvimos la última noticia de una embarcación, al momento en el que sabemos que el hecho que produjo la muerte o que pudo haber producido la muerte del cónyuge efectivamente se produjo. Si no tenemos con exactitud el día en que el hecho se produjo, el término medio de producción de ese hecho que pudo haber causado la muerte, o bien, y estos ya son los casos ordinarios, el último día del primer año y medio de haberse producido la desaparición de este ausente. No se preocupen si no quedó claro el día presuntivo del fallecimiento, porque lo vamos a ver con mayor amplitud en el próximo encuentro. Sí, lo que quiero que quede claro es que la extinción de la comunidad en los casos de muerte con ausencia de presunción de fallecimiento, en donde necesitamos una sentencia, se retrotraen al día presuntivo de ese fallecimiento. Cuando la extinción del régimen de comunidad se produce, ya sea por separación judicial de bienes, o por divorcio o por nulidad del matrimonio, el momento de la extinción va a ser al día de la notificación de la demanda de cualquiera de estas causales o bien de la presentación conjunta que operan a cualquiera de estos casos mencionados anteriormente. Recuerden que nosotros podemos pedir conjuntamente un divorcio, entonces una vez que se determina mediante sentencia de divorcio la disolución del matrimonio, nos vamos a retrotraer al día de la presentación conjunta para que se extinga la comunidad.
Reitero que en los casos de separación judicial de bienes, en los casos de nulidad del matrimonio o de divorcio, el momento de la extinción es el momento en el cual se notificó la demanda de cualquiera de las causales, o bien cuando se hace la presentación conjunta, si es que se permite por la causal a la que nos estemos refiriendo, porque no en todas tenemos que hacer una presentación conjunta. Y esto está establecido en el artículo 480. Pese a que el artículo 480 nos dice cuál es el momento de la extinción, si media una situación de fraude o de abuso del derecho, el juez puede modificar este momento de la extinción discrecionalmente, pero teniendo en cuenta los hechos que hicieron que se produzca el fraude o el abuso del derecho. ¿Por qué es esto? Porque lo que va a intentar el juez es que se vuelva el hecho fraudulento o el hecho que genera el hecho abusivo, vuelva al estado anterior. Entonces, por eso es que puede modificar la extensión el momento de la extinción del régimen de la comunidad. Perdón, me distraje porque me está sonando el teléfono. Les pido disculpas. Reitero que si bien nosotros tenemos establecidos el momento de la extinción en el artículo 480, el juez puede modificar la fecha de la extinción y sus efectos si se produce un ejercicio abusivo del derecho o bien un acto fraudulento, porque lo que va a intentar el juez es que estos actos o hechos fraudulentos o abusivos sean inoponibles a la persona que sufre estos actos y se vuelva al estado anterior a producirse estos hechos, reitero, abusivos o fraudulentos. Un instituto muy importante en materia del régimen de comunidad y posterior a la extinción es lo que la doctrina llama indivisión poscomunitaria. ¿Qué es la indivisión poscomunitaria? En realidad es lo que nosotros tenemos que, lo primero que se me viene a la cabeza ahora para decirles, es que la disolución del régimen de comunidad, de la comunidad de ganancias, no produce en el mismo instante la liquidación y la partición, sino que una vez que se declara el cese de la comunidad, se produce o se abre un periodo que, como les decía antes, se denomina indivisión poscomunitaria. Y ese periodo de indivisión poscomunitaria va a ser seguido de la liquidación y de la disolución. Esto implica lo siguiente. Nosotros vamos a disolver o extinguir el régimen de comunidad. Posterior a esa extinción entramos en el periodo de indivisión poscomunitaria y después va a venir el momento de la liquidación y de la partición. ¿Sí? Es como la extinción y la liquidación y la partición son los panes del sándwich. Y la indivisión poscomunitaria sería el jamón crudo de ese sándwich. Queda en el medio. La indivisión poscomunitaria entonces nace en el mismo momento en que se produce la extinción. O sea, nace a partir de ahí porque nace con posterioridad a que la extinción se produzca. Y subsiste hasta el momento en el que se produzca la liquidación y la disolución del régimen. En el caso de que esta extinción de la comunidad se produzca por la muerte de uno de los cónyuges, se van a aplicar las reglas de la indivisión hereditaria. Y esto lo establece el artículo 481. ¿Por qué es esto? Porque el artículo, en materia de sucesiones, el artículo 2277, dispone que tanto la muerte real como la muerte presunta de uno de los cónyuges abre o causa la apertura de la sucesión
y con ella, con esa apertura de la sucesión, la transmisión de toda su herencia a las personas que están llamadas a suceder a ese causante, ya sea por ley o mediante vía testamentaria. Por eso es que vamos a aplicar las reglas de la indivisión hereditaria en este caso de la muerte. Los cónyuges, o mejor dicho, los excónyuges, los cónyuges o los excónyuges, porque puede haber disolución del matrimonio o no puede haberlo. A veces las palabras me van más rápido que el pensamiento. Pueden acordar cómo van a administrar y disponer de los bienes que tienen durante ese periodo de indivisión poscomunitaria. Pero como no estaba extinguido el régimen de comunidad, sí, el régimen de comunidad se terminó. Y por lo tanto, si se terminó, en principio los bienes adquiridos con posterioridad son personales de cada cónyuge. Sí, sí. Pero todavía no disolvimos o liquidamos. Porque recuerden que la indivisión poscomunitaria es el término medio entre la extinción y la liquidación y disolución. Con lo cual, hay bienes que todavía comprometen el interés de los cónyuges. Entonces, estos cónyuges o excónyuges, de acuerdo al caso, pueden pactar cómo llevar adelante esa administración y esa disposición de los bienes que le interesan. Supongamos que los cónyuges guardan silencio respecto de esta situación. No dicen cómo van a administrar o disponer de los bienes durante esta indivisión poscomunitaria. Si guardaran silencio, se van a regir por las mismas reglas que vimos hasta ahora, es decir, por las reglas del régimen de la comunidad. Y esto está establecido en el artículo 482. Y en el marco de esta situación de indivisión poscomunitaria, es que podemos pedir también aquellas medidas establecidas en el artículo 483, que ya les mencioné en el caso de la separación judicial de bienes. Pero las reitero. En el periodo de indivisión poscomunitaria, cuando exista un peligro sobre la conservación de la ganancialidad, uno de los cónyuges puede pedirle la autorización judicial para llevar un acto por sí solo adelante cuando requiere el asentimiento del otro cónyuge, pero el otro se niega a prestarlo injustificadamente. Y otra medida establecida por el 483 es cuando uno de los cónyuges solicita administrar los bienes del otro, o bien que solicite que un tercero sea designado para que administre los bienes del otro cónyuge. Para que exista la administración en cabeza de un tercero o del otro, nosotros tenemos que demostrar que existe la imposibilidad física o psíquica para que el otro cónyuge lleve adelante la administración y la disposición de sus propios bienes. O sea, es una situación que reviste una cierta gravedad. Hay algo muy importante por lo cual se caracteriza este periodo de indivisión poscomunitaria. Y esta característica fundamental que tiene es que no hay designación de bienes a ninguno de los cónyuges. Es decir, nosotros no vamos a designar bienes en ningún patrimonio de ninguno de los cónyuges. ¿Sí? Por lo tanto, si no hay una determinación de los bienes, es decir, no hay una asignación de los bienes a un determinado patrimonio de los cónyuges, cada uno de ellos puede usar y gozar de estos bienes siempre y cuando estén sujetos al destino que se supone tienen estos bienes. Y siempre y cuando este uso y este goce no conculque el derecho del otro cónyuge. Supongamos que nosotros usamos y gozamos de un bien en este periodo de indivisión poscomunitaria y el otro dice, pará, momento, ¿por qué lo usas vos y no lo puedo usar yo? ¿O por qué te extendés en el uso y goce de este derecho que tenés?
si a mí también me corresponde? Cuando una situación de estas características sucede, es decir, la oposición a que el otro use y goce en su totalidad un bien, por ejemplo, quien se opone a ese uso y goce exclusivo o extralimitado en las facultades del otro, puede pedir una compensación económica. Pero si esa compensación económica no se pide, el que está usando y gozando el bien no tiene que pagar nada. O sea, debe compensación si el otro la reclama. Si no la reclama, usa y goza libremente. También puede ocurrir que durante la indivisión poscomunitaria, los bienes sigan produciendo rentas y frutos. Y si siguen produciendo rentas y frutos, lo más probable es que se acrecente la masa de la indivisión. Y si esos frutos y esos bienes que acrecentan la masa de la indivisión son percibidos por uno solo de los cónyuges, el que recibe esos frutos y rentas va a tener que rendirle cuentas al otro. Sí o sí. Y cualquier decisión que se quiera llevar adelante respecto de estos bienes va a tener que comunicárselo al otro con un periodo de antelación razonable. Esto implica que no le puede avisar de un día para el otro lo que pretende hacer, sino que tiene que ser con una anticipación que por lo menos al otro le dé la posibilidad de decirle sí o no sobre el acto que quiere llevar adelante. Lo que sí puede pasar acá, en este periodo de indivisión poscomunitaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 486, es que un acreedor se subrogue en los derechos de uno de los cónyuges y pida la partición de la comunidad. En este caso, sí se permite la subrogación en cabeza de los acreedores, porque si no nosotros podemos mantenernos en ese estado de indivisión poscomunitaria el tiempo que nos plazca. Y nosotros nunca podemos tender a llevar adelante actos que pongan en peligro o en riesgo los derechos que tienen los terceros respecto a créditos que tienen contra nosotros. Ahora sí llegamos al momento de la liquidación. La regulación del proceso de la liquidación se interesa por dos cuestiones. La primera cuestión es la aplicación de la teoría de la recompensa, que entiendo que han escuchado muchas veces, recompensa, la palabra recompensa. Y la segunda cuestión que le interesa a este proceso de liquidación es que podamos hacer la distinción entre las cargas de la comunidad y las cargas personales del cónyuge. ¿Todo esto para qué? ¿Por qué se interesa en esto? Porque lo que interesa en el proceso de la liquidación es que se pueda establecer cuál va a ser la masa ganancial partible una vez que nosotros efectuamos las recompensas, una vez que pagamos las deudas y una vez que efectivizamos los créditos a favor de la comunidad. En realidad este proceso de liquidación es un proceso bastante complejo porque requiere de la realización de ciertas operaciones para que este proceso de liquidación en definitiva pueda concretarse. Y nosotros podemos marcar ahora, o yo puedo marcarles ahora en este momento, tres operaciones que deben llevarse adelante. La primera operación que nosotros tenemos que llevar adelante en el proceso de liquidación es poder determinar la masa de los gananciales. Porque cuando nosotros establecemos la masa de gananciales, son esos gananciales los que van a quedar sujetos al proceso de liquidación. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a dividir. Y a su vez, en este marco del establecimiento, o en el marco de establecer cuál es la masa de gananciales, también tenemos que poder establecer
cuáles son las recompensas que les corresponden a la comunidad o a los cónyuges según el caso. La segunda operación que vamos a llevar adelante es la evaluación de los bienes, es decir, la evaluación de los bienes que integran la masa de gananciales. Y también vamos a tener que evaluar el monto de las recompensas de la comunidad o de los cónyuges contra la comunidad. ¿Y esto para qué se hace? Para poder establecer el activo de la comunidad. Es decir, con qué cuenta a su favor la comunidad. Pero además de determinar el activo, también tenemos que poder determinar el pasivo de la comunidad. Es decir, que nosotros tenemos que saber efectivamente cuáles son las deudas que tiene que soportar la comunidad y tenemos que diferenciarlas, lógicamente, de las deudas personales de los cónyuges. Esto está más que claro. Pero además, en la determinación de ese pasivo, tenemos que determinar las recompensas que le corresponde al cónyuge y que se las va a cobrar a la comunidad y, lógicamente, esto conforma al pasivo. Y por último, la tercera operación que vamos a llevar adelante en el marco del proceso de la liquidación es que nosotros tenemos que asignar bienes gananciales para poder cancelar el pasivo que tenemos, para que de esa manera nos quede un remanente, y ese remanente va a ser en definitiva el líquido partible, es decir, va a ser definitivamente lo que vamos a partir y vamos a distribuir entre los cónyuges. Ahora bien, yo les hablo de recompensa, que la recompensa de la comunidad, que la recompensa del cónyuge, que en el proceso de liquidación es importante la determinación de la recompensa. Decime qué es la recompensa, porque si no, no entiendo lo que es. Bueno, acá va. La recompensa está establecida en el artículo 488. Y para que nosotros podamos definir lo que es una recompensa, vamos a decir que las recompensas son aquellos créditos que se generan a favor de uno de los cónyuges y contra la comunidad, o bien los créditos que tiene la comunidad contra uno de los cónyuges. Para poder evitar de esta manera, ¿qué cosa? El enriquecimiento o el empobrecimiento de la comunidad o de uno de los cónyuges en particular. Nosotros tenemos que aclarar, o yo mejor dicho les tengo que aclarar a ustedes ahora, que la comunidad no es un sujeto de derecho distinto a la persona de los cónyuges. Esto implica que la comunidad en sí misma no tiene bienes para hacer frente al pasivo, sino que esto de la comunidad y las recompensas se utiliza a los fines prácticos, pero en realidad los que van a aportar los bienes son los cónyuges. Recuerden que dentro del régimen de comunidad nosotros distinguíamos el bien propio de un cónyuge, el bien propio del otro, el bien ganancial de uno de los cónyuges y el bien ganancial del otro. Y dentro de esos bienes gananciales nosotros formamos lo que se denomina la ganancialidad. Pero no es que esos bienes gananciales corresponden al cónyuge, pero no a la comunidad en sí misma. ¿Y cuándo opera la teoría de la recompensa? Dijimos que son créditos que operan a favor de la comunidad o en contra de esta, a favor de la comunidad o a favor de uno de los cónyuges, para evitar el empobrecimiento o el enriquecimiento de la comunidad o de cualquiera de los cónyuges particularmente. Perfecto. ¿Pero opera siempre la teoría de la recompensa? No. El artículo 491 ustedes les va a dar el principio general de cuándo operaría la teoría de la recompensa. Y este artículo 491 les va a decir que la comunidad le debe una recompensa al cónyuge si la comunidad se benefició en detrimento del patrimonio propio del cónyuge. Y el cónyuge le debe una recompensa a la comunidad
si se benefició en detrimento del haber de la comunidad. No entendí nada. La verdad, me habla de detrimento, pero no me termina de quedar del todo claro, no importa. Yo les voy a dar diferentes supuestos para que esto quede claro. A ver, vamos a hablar de un primer supuesto que engloba al activo. Tenemos un bien ganancial que es adquirido con fondos propios. Un bien ganancial adquirido con fondos propios. ¿Opera la teoría de la recompensa? Sí. ¿A favor de quién? A favor del cónyuge que aportó esos bienes propios. Si no, lo estaríamos perjudicando, es en detrimento de su patrimonio. Segundo supuesto. Adquirimos un bien propio, pero con el aporte de fondos gananciales. ¿Opera la teoría de la recompensa? Sí, opera la teoría de la recompensa. ¿A favor de quién? A favor de la comunidad. Si no, estaríamos operando en detrimento al patrimonio o a la masa de gananciales. Si tenemos un bien ganancial que fue adquirido con fondos gananciales, ¿debemos aplicar la teoría de la recompensa? No. Bien ganancial adquirido con fondos gananciales, no hay recompensa. Bien propio adquirido con fondos propios, ¿opera la teoría de la recompensa? No. Ahora vamos al supuesto del pasivo. Tenemos una deuda propia, pagada con fondos gananciales. ¿Opera la teoría de la recompensa? Sí. ¿Y a favor de quién? A favor de la comunidad, si no, se disminuye su masa de gananciales. Tenemos una deuda ganancial, pagada con fondos propios. ¿Opera la teoría de la recompensa? Sí. ¿A favor de quién? A favor del cónyuge que dio ese dinero. Porque si no aplicamos la teoría de la recompensa, estamos generando un perjuicio económico, un empobrecimiento que el cónyuge no tiene el deber de soportar. Cuando hay una deuda propia pagada con fondos propios, no opera la teoría de la recompensa. Cuando hay una deuda ganancial pagada con fondos gananciales, tampoco opera la teoría de la recompensa. Pero además de estos supuestos que yo acabo de mencionarles, el código establece dos supuestos especiales en donde también operaría la teoría de la recompensa. El primer supuesto se da en aquellos casos en donde el cónyuge tiene un bien propio, que lo vende, pero no reinvierte ese dinero. Se entiende, salvo que haya una prueba en contrario, que ese dinero que no fue reinvertido se utilizó para soportar las cargas de la comunidad. Entonces, al momento de operar la liquidación de la comunidad de ganancias, la comunidad le debe una recompensa al cónyuge. La segunda posibilidad de pedir una recompensa se da, en estos casos especiales, se da en aquellos casos en donde el cónyuge tiene una participación societaria propia, pero durante la comunidad se aumentan o acrecientan las utilidades de esa participación societaria. Por ejemplo, teníamos acciones y esas acciones empiezan a aumentar en su valor porque, no sé, sucedió algo en el mercado financiero que hace que se aumente la utilidad. Ese aumento de utilidad es además de considerarse ganancial, si se las quedó el cónyuge para él, le tiene que dar una recompensa a la comunidad, porque de lo contrario estaríamos perjudicándola económicamente y estaríamos provocando un detrimento claramente patrimonial. Ahora, ¿cómo probamos que tenemos un derecho a recompensa, la comunidad o el cónyuge? Siempre la prueba de la recompensa pesa sobre quien la solicita. Es decir, el que
El que alega prueba, en este caso. Y también puede ser hecha por, la prueba puede ser aportada, ¿vale? La prueba puede ser aportada. Podemos recurrir para el aporte probatorio a cualquier elemento que nos sirva a estos efectos. Recuerden que nosotros tenemos la teoría de la carga probatoria dinámica, así que lógicamente quien esté en mejores condiciones de probar deberá hacerlo. Cuando hablamos de la comunidad será el otro cónyuge, el que tiene que pagar al otro en representación de la comunidad, será el que aportará la prueba en el caso de que operara. Y si es el cónyuge el que tiene que darle una recompensa a la comunidad, porque si está en mejores condiciones debería aportar que existe la teoría de la recompensa o que no tiene lugar. Pero en principio, porque en esta teoría de las cargas probatorias dinámicas, si bien están incorporadas en los procesos de los estados de familia, se incorporaron expresamente, pero ustedes saben que es una construcción jurisprudencial y doctrinaria, el principio general es que quien alega prueba acerca de si la recompensa tiene o no lugar. En este contexto de la teoría de la recompensa hay un tema muy importante, que son los montos. Es decir, ¿cuál es el monto que nosotros tenemos que pagar por la recompensa? Esto está en el artículo 493. Voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible y lo más sencillo posible. A ver. El código, lo que hace en este artículo 493 es atender a dos extremos bastante diversos. El primero de los extremos, respecto al monto que tenemos que dar por la recompensa, es el valor efectivamente erogado por el cónyuge o por la comunidad. Es decir, que vamos a tener en cuenta para otorgar el monto el valor que efectivamente se llevó adelante. Es decir, el precio que se puso o que se pagó efectivamente, ya sea por el cónyuge o por la comunidad, y ese valor efectivamente erogado tiene que ser considerado a precio constante. ¿Qué implica que un precio sea considerado constantemente? O que un valor sea considerado a precio constante. Lo que se hace es, se suprimen los efectos de la inflación, ya sean los beneficiosos o los perjudiciales, pero se suprimen. El valor constante implica que nosotros no tengamos en cuenta los procesos, el efecto inflacionario. El segundo extremo que trae el código en este artículo 493 es el valor también a precio constante, pero del beneficio subsistente, ya sea para la comunidad o para el cónyuge. Es decir, aquel beneficio que todavía continúa en cabeza o de la comunidad o del cónyuge. ¿Y en qué momento? Al momento de hacerse efectiva la recompensa, es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta si ese valor aportado generó un beneficio y ese beneficio sigue subsistente al momento en que tiene que pagarse la recompensa. Y también se tiene en cuenta el valor constante, es decir, se suprime el efecto inflacionario, ya sea perjudicial o beneficioso. Cuando nosotros hablamos del momento de la recompensa, recuerden, es el momento de la liquidación. La recompensa no se da antes. Para completar esta idea, los dos extremos que trae este artículo 93, el valor efectivamente erogado y el beneficio subsistente, los dos a valores constantes, siempre lo que ustedes van a tener que comparar es lo invertido con el beneficio obtenido. Es decir, el valor que pago y el beneficio que obtuve. Y la recompensa va a versar sobre el menor valor. Siempre vamos a tomar el menor valor, porque lo que queremos es tratar de mantener en su totalidad la integralidad de la
ganancialidad al momento de liquidar el régimen. Si no existiera, lógicamente, un beneficio, vamos a tomar siempre en cuenta el valor de la erogación, es decir, de lo efectivamente erogado. Ahora bien, eso era respecto al monto. ¿Y cómo hacemos la evaluación? Es decir, ¿cómo sabemos cuál es efectivamente el precio que tenemos que pagar en concepto de ese crédito de recompensa? Nos vamos al artículo 494. Y acá este artículo 494 también hace una doble apreciación. ¿Por qué les digo que hace una doble apreciación? Porque en primer lugar lo que nosotros vamos a tener en cuenta es al momento de ejercer la recompensa, es decir, al momento de liquidar la comunidad, nosotros vamos a evaluar el bien de acuerdo al estado en el que se encuentra el bien al momento de disolver el régimen de la comunidad. Y en segundo lugar, vamos a tomar en cuenta efectivamente el valor que tiene ese bien en otro tiempo distinto, que es el momento de la liquidación. Bueno, para calcular el monto tomamos el valor y el beneficio subsistente siempre a precio constante. Precio constante implica no tomar en cuenta los efectos inflacionarios. Si hay un valor, un precio pagado, es decir, un valor erogado, y un beneficio obtenido, nosotros tomamos el que represente el menor valor. Para evaluar el bien, o para evaluar la recompensa, mejor dicho, no el bien, para evaluar la recompensa, nosotros vamos a tomar dos momentos distintos. El primer momento, el momento en el que extinguimos el régimen de comunidad, es el momento en que disolvemos la comunidad. Y vamos a verificar cuál era el estado que tenía ese bien. Y para otorgarle un valor nos vamos a ir a un segundo momento, que es el momento de la liquidación, y reitero que ese valor es siempre a valor constante, con lo cual valor constante implica que no se tengan en cuenta los efectos inflacionarios. Cuando hay las recompensas o los créditos son recíprocos, es decir, la comunidad y el cónyuge se deben mutuamente, lo que tenemos que efectuar es un balance. ¿Qué me debes vos y qué te debo yo? Y si de ese balance resulta que la comunidad tiene un saldo mayor, por lo tanto tiene un saldo a su favor respecto de lo que le debía el cónyuge, ese saldo a su favor entra en la masa común, es decir, en la masa de la ganancialidad, y después se liquida y se parte. Pero el cónyuge que tiene que recompensar, lo que va a hacer es colacionar. ¿Qué implica colacionar? La colación lo van a ver, o el concepto de colación lo van a ver mucho en sucesiones. Y esto implica traer a la masa, en este caso la masa ganancial, traer a la masa un valor o un bien. Si por el contrario es el cónyuge el que tiene un saldo en su favor, ese saldo se integra a la masa que le corresponde al cónyuge. Pero si la recompensa que se le debe a ese cónyuge es mayor, es más grande que la que tenía la comunidad, que la que tenía él con la comunidad le debe un crédito, es decir, se le atribuye al cónyuge un crédito contra el otro cónyuge. ¿Qué pasa con las cargas de la comunidad? Se entiende que una vez disuelta el régimen de comunidad, y a su vez, cuando se da la disolución del matrimonio en ese mismo momento, cada uno de los cónyuges se hace cargo de sus deudas y de sus cargas,
porque pasan a ser personales. Pero, reitero, esta extinción y disolución del régimen de comunidad, para que las deudas y las cargas sean personales de los cónyuges, también tiene que haberse disuelto el régimen de comunidad, el matrimonio. Recuerden también que yo les dije que una vez que se extingue el régimen de comunidad, todo lo que se adquiere con posterioridad, sean bienes o deudas, son personales de cada cónyuge, siempre y cuando no nos encontremos sujetos al régimen primario, establecido a partir del artículo 454. Recuerden que ese régimen primario, que vale tanto para el régimen de la comunidad como para el régimen de separación de bienes, se disuelve o cae por su propio peso ante la ocurrencia de la disolución del matrimonio. Al no haber matrimonio, no hay régimen patrimonial existente, por lo tanto, al no haber régimen patrimonial existente, cualquiera sea, tampoco vamos a tener régimen primario que subsista. Respecto de la partición, y con esto ya vamos a ir terminando, una vez que se disuelve la comunidad, entramos en el periodo de indivisión poscomunitaria, liquidamos, vamos a disolver. Y dije disolver, vamos a partir, reitero, una vez que disolvemos la comunidad, pasamos por el periodo de indivisión poscomunitaria, liquidamos la comunidad, partimos la comunidad, llegó el momento de la partición. Es decir, le vamos a dar a cada uno de los cónyuges lo que le correspondía de esa masa de gananciales. Y la partición puede ser solicitada en cualquier tiempo una vez que extinguimos el régimen de comunidad. Ahora bien, ¿qué integra esa masa común partible? ¿O cómo está compuesta esa masa común partible? En primer lugar, por los activos gananciales que le corresponden a cada uno de los cónyuges, más los bienes gananciales de cada uno de los cónyuges, más los créditos a favor de la comunidad, es decir, las recompensas que tenga a favor de la comunidad, menos las cargas que tiene la comunidad, menos las recompensas que tenga que pagar la comunidad. Reitero, la masa común partible va a ser integrada por los activos gananciales de cada cónyuge, los bienes gananciales de cada cónyuge y los créditos a favor de la comunidad, es decir, los créditos que se originen en razón de las recompensas a favor de la comunidad, menos, o sea, vamos a restar los créditos que deba la comunidad y las cargas que tenga la comunidad. Eso se lo restamos a esa masa partible. ¿Cómo dividimos? El artículo 498 va a decir que la división de esa masa común partible se va a hacer por partes iguales entre los cónyuges, sin que nosotros tengamos en cuenta los montos de los bienes, ni la contribución que se hizo para lograr esa masa común que estamos partiendo en este momento. Es decir, que esta masa, esta división por mitades es imperativa. Ya termino. Digo esto y ya termino, juro. Esa masa común partible, dije, es imperativa. Y por lo tanto, al momento de... Me perdí, perdón. Dije que esta división por mitades es imperativa siempre que se vaya a requerir la partición judicial. Si los cónyuges se ponen de acuerdo y hacen una partición privada, la partición privada solamente se puede hacer cuando los cónyuges sean capaces y estén presentes, si no la partición siempre se tiene que hacer por modo privado. Esa atribución o división puede no ser igualitaria entre los cónyuges, esto depende de lo que ellos acuerdan, pero si la partición es judicial, sí o sí tiene que hacerse por mitades.
Por último, y acá ya sí termino, es cuando nosotros tenemos que liquidar 2 o más comunidades, es decir, cuando nosotros celebramos un nuevo matrimonio, subsistiendo el régimen anterior, vamos a dividir, a liquidar y partir estas comunidades de acuerdo a lo que cada comunidad tenía. Es decir, nosotros nos vamos a poder basar en cualquier medio probatorio y lo ideal es que haya un inventario. Pero si nosotros no contamos con documentación y específicamente no contamos con un inventario, cuando tenemos que liquidar 2 o más comunidades, lo que se hace es determinar cuál es el tiempo de duración de estas comunidades. Y esto puede resultar absolutamente injusto. ¿Tengo tiempo para decir una frase más? O sea, les decía, si nosotros no podemos demostrar entonces cuáles eran los bienes que correspondían a cada una de las comunidades, los vamos a dividir proporcionalmente teniendo en cuenta el plazo de la duración de estos regímenes de comunidades. Y reitero, esto puede ser absolutamente injusto porque le podemos dar más a un matrimonio o un régimen de comunidad que tenía mucho menos que el segundo, pero bueno, ese régimen de comunidad se extendió en el tiempo mucho más que el otro. Y en los casos de bigamia, y ahora sí voy a responder la pregunta de Ariadna, cuando hay un caso de bigamia, solamente va a operar en los casos donde el cónyuge es de buena fe. Para el primer matrimonio, un cónyuge del primer matrimonio recibe todos los gananciales, todos, desde el momento que está el régimen de comunidad, desde que comienza el régimen de comunidad, hasta que se disuelve el matrimonio. Es decir, desde el momento en que se celebra el matrimonio hasta que se disuelve el matrimonio, a ese primer cónyuge le corresponde todos los gananciales. El resto de los gananciales le va a quedar al bígamo como bienes personales, es decir, que el segundo cónyuge no tiene derecho a esos bienes personales que le queda al cónyuge por la disolución anterior. Ahora, al segundo cónyuge le va a corresponder solamente la mitad de los gananciales que hayan adquirido desde la celebración del matrimonio putativo hasta que se notifica la demanda por nulidad. No tengo nada más para decirles, creo que dimos todo porque a su vez, Ariadna, espero haberte respondido la pregunta. Listo, no sé si hay alguna pregunta y si la puedo responder. Ya terminé, porque es largo, régimen. No, en Facebook no hay nada, ninguna consulta por hoy. Listo, perfecto. Qué bárbaro. Todos saben régimen patrimonial del matrimonio. Bueno, les voy a decir algo, pedirme, que es que no entré en mayor explicación al régimen de separación de bienes, porque lo dije en la otra clase, más que lo que dije, es una cuestión que a ustedes les puede resultar fácil con una lectura solos, porque son bienes personales de cada uno de los cónyuges, así que no les va a traer ninguna complicación. Sí, lo complejo es el régimen de comunidad, que es lo que nos llevó 2 clases absolutamente extensas. Así que bueno, nada, les deseo que tengan un lindo fin de semana, gracias a ustedes por el espacio, a nosotros como profesores y a los chicos, así que nos vemos la próxima. Bien, gracias a vos por participar y ayudarnos a nosotros, y también a todos los que participaron. Es un placer, un gusto. Nos vemos la próxima. Nos vemos, buen fin de para todos. Igual, chao, chao.